Hola y bienvenidos a la nueva entrega de Tiempo de Dados, una entrega que se ha hecho de esperar de un juego que prácticamente tenía planificado hacer desde que hicimos el Tiempo de Dados número 1, principalmente porque el Tiempo de Dados número 1, si no recordáis mal, es el de Vampiro la Mascarada. Con lo cual empezamos esta serie de vídeos con Mundo de Tinieblas y hemos ido a lo largo de los años tocando todos los juegos de Mundo de Tinieblas y evidentemente tocaba hablar de este, que era el último juego planificado del Mundo de Tinieblas original. Sé que hay otros juegos como Cazador la Venganza, Demonio, Orpheus y ese tipo de cosas, pero los 5 juegos originales que se planificaron en su día, nos quedaba hablar del quinto. Y lo tenemos aquí. Este es Changeling the Dreaming. Changeling the Dreaming es el quinto juego del Mundo de Tinieblas, del Mundo de Tinieblas original, no del que luego sacaron con Vampiro, el Requiem, Werewolf the Forsaken y ese tipo de cosas. Y bueno, ¿qué tenemos aquí en Changeling the Dreaming? Por cierto, me perdonaréis el tema del idioma. Es una de las cosas que ha parado un poco el tema de hacer reseña de este juego, principalmente porque yo este juego solamente lo tengo en inglés, lo cual significa que mucha de la terminología, o bien a la hora de traducirla en castellano, porque no conozco la traducción de Factoría, ni la que sacará No Solo Roll, ahora que han anunciado que van a sacar el mecenazgo, no conozco las traducciones que hicieron, así que voy a hacer algunas cosas que normalmente no debería hacer, que es asumir cierto tipo de traducciones o directamente hablar directamente de los términos en inglés. Vamos a ver, ¿qué es lo que tenemos en Changeling the Dreaming? Lo que sería algo así como... La traducción sería algo así como Changeling es difícil de traducir porque normalmente los Changeling son los cambiados. Son esos bebés que las hadas en las antiguas tradiciones secuestraban y luego dejaban a uno de sus hijos para que fueran criados por humanos. Aquí no tiene mucho que ver el tema. Luego sacaría White Wolf otro juego de Changelings para el nuevo Mundo de Tinieblas, Changeling the Lost, que ya tiene algo que ver con el tema. Aquí en Changeling the Dreaming, en Changeling el Ensueño, que sería más o menos la traducción, esto va de un tema bastante aparte de todo lo que tendrían todo el resto de los juegos del Mundo de Tinieblas. Mundo de Tinieblas, os recuerdo que son unos juegos que salieron en los años 90, que trataban de un mundo que se parecía mucho al nuestro, pero era bastante más oscuro, bastante más tétrico, habían amenazas que acechaban en las sombras, estaba bastante más lleno de, no diría de magia y maravillas, sino de cosas que acechaban en la oscuridad, magia también, evidentemente, sobre todo si jugabas a mago. Pero era un lugar que, bueno, no era demasiado bueno vivir. En Changeling el Ensueño, el enfoque es como... Bueno, no es completamente distinto porque sigue siendo un mundo más o menos en su crepúsculo, en el tema de que está empezando a decaer muchísimo. Pero esto es distinto, porque esto no trata acerca de mundos... Bueno, esto no trata acerca del mundo de tinieblas realmente, sino que trata de un aspecto del mundo de tinieblas, un aspecto que se nos presenta aquí, que sería el ensueño. El ensueño sería algo así como el mundo de la imaginación, el mundo donde todo es posible, el mundo donde cuando creces y eres niño y puedes pensar en cualquier tipo de posibilidad. Es el mundo de la imaginación, de la creatividad. Es el mundo donde viven los Changelings. Los Changelings son los herederos de las hadas del antiguo mundo de tinieblas. Las hadas de, no digamos la Edad Media, sino incluso de épocas pretéritas, cuando los hombres y las hadas podían coexistir y podían hacer tratos las hadas con los mortales. En la historia que se nos presenta aquí, los mortales fueron cada vez creyendo menos en las hadas, cada vez creyendo menos en la imaginación, cada vez creyendo menos en los mitos, con lo cual las hadas se encontraban con que cada vez estaban más separadas del mundo mortal, hasta que llegó el momento de la ruptura, cuando ya los mundos de las hadas y los mundos mortales se separaron. Y la mayor parte de las hadas acabaron en Arcadia, que sí, es la Arcadia de Shakespeare. Es el mundo de las hadas, es el mundo de Fairy, como por ejemplo, como podríamos decir. Aquí tenemos muchos conceptos que también veríamos tanto en Shakespeare como por ejemplo, obras como Sandman, que eran bastante populares en los 90. Y bueno, la mayor parte de las hadas se fueron a Arcadia, todas las hadas puras, y hubieron algunas que sí que se llegaron al reino mortal.
para poder sobrevivir, lo que hicieron fue que se reencarnaban de vez en cuando en mortales. Y esta saga serían los changelings. Gente que nacerían como mortales, pero a lo largo de su existencia descubrirían que son hadas y que pueden ver realidades que normalmente el resto de los mortales no son capaces de ver. Realidades quiméricas de sueños, pesadillas, reinos y fantasía. Porque esto, a ver, ¿cómo lo podría presentar? Esto es difícil de explicar, principalmente es una de las dificultades que tiene este juego. Sería una especie como de mundo paralelo al mundo físico normal, en el cual los changelings pueden ver, por ejemplo, las manifestaciones de cosas que se puede imaginar la gente. Por ejemplo, un zoo para un niño puede ser un lugar donde haya animales que hablan entre sí, donde haya criaturas fantásticas, donde puedan haber aventureros que solamente existen en el mundo quimérico. Por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo. Una casa encantada simplemente puede ser una ruina para un adulto, pero para un niño puede ser un lugar muy aterrador donde hay monstruos, donde hay pesadillas que están acechando en las sombras. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los monstruos de dentro del armario, de debajo de la cama. Este tipo de cosas normalmente son reales dentro del sueño. A distintos niveles, evidentemente. Pues bueno, en esta especie de mundo semi-real, semi-fantástico, es donde viven los changelings. Antes de seguir con la historia, principalmente porque esto estamos hablando más o menos de la historia antigua, vamos a hablar un poquito de lo que sería el formato. Este libro que estáis viendo aquí es el antiguo Changeling the Dreaming, es la primera edición. Es una primera edición, la del año 95, que como podéis ver es tapa blanda, es bastante... Casi todas las primeras ediciones de los primeros juegos de White Wolf son en tapa blanda. A pesar de que en aquella época ya sacaban cosas en tapadura, este Changeling the Dreaming es posterior al Hombre Lobo, el Apocalipsis segunda edición, que era el tapadura con la portada rasgada. Aquí ya vemos unos valores de producción bastante elevados, principalmente porque vemos color. No vemos color en todas las ilustraciones, pero sí que vemos sí que vemos bastante color. Los marcos son a color, los interiores son a color, lo cual para un juego del año 95 es una auténtica pasada. Vemos cosas que están muy bien. De hecho, vemos aquí el arte de Tom Dieter. Y a nivel artístico, esto casi no tenía parangón en su época. Y es, la verdad, físicamente era una pasada. Tiene algunos defectos de los cuales hablaré un poquito más adelante. Bueno, continuemos con la historia de las hadas. Las hadas, bueno, lo que serían los changelings, intentaron sobrevivir más o menos apartados de Arcadia, casi podríamos decir malviviendo, hasta que llegó lo que sería el retorno. El retorno, que fue cuando la humanidad llegó a la luna. La humanidad llegó a la luna y entonces lo que sería la imaginación de la humanidad explotó. Explotó de tal manera que por un momento lo que serían las barreras entre Arcadia y la Tierra se debilitaron muchísimo y empezaron a crearse portales en los cuales volvieron algunas de las casas nobles de Arcadia. Lo cual hizo que, bueno, hayan explotado un poco la cantidad de hadas que hay en la Tierra. Evidentemente, después del aterrizaje, las cosas volvieron más o menos a la normalidad. Llegaron casas nobles de Arcadia, cosa que se explora aquí. Y vinieron ya algunos tipos de conflictos, cosas como por ejemplo las hadas de antiguo cuño, como por ejemplo los Scythes, que son, podríamos decir que son los elfos, pero no es exactamente igual. Y las hadas que llevaban todo el tiempo viviendo aquí, que serían la gente común. Y bueno, aquí tendríamos unos cuantos mundos más o menos que se enfrentan. Tenemos, además de las distintas razas de changelings, que tendríamos, bueno, aquí varias divisiones. De hecho, lo que voy a hacer, principalmente porque es un poco... Realmente es que creo que no le haría demasiada justicia. Es antes de hablar de las distintas divisiones raciales que hay dentro de Changeling, voy a hablar un poquito de los suplementos que tengo. Ya veréis por qué. Los suplementos de la primera edición que tengo,
que voy a pasar a enumerarlos escuetamente porque no tengo ni por asomo todo lo que hay y lo que tengo es bastante incompleto. Sería la guía del jugador, principalmente porque antiguamente las guías del jugador de los juegos de White Wolf eran muy necesarias, porque aquí es donde estaban las reglas de méritos y defectos, se nos ampliaban un poquito todo lo que serían las razas de hadas, no de hadas o de changelings que hay. Tendríamos las hadas, las changelings nativos americanos. Y tendríamos alguna que otra cosilla. Tenemos aquí un añadido prácticamente indispensable si juegas con la primera edición. Esta primera edición tiene un grave defecto de usabilidad, que es que cuando la lanzaron, el sistema de magia que tenía dependía de cartas coleccionables. Sí. Tenías que comprarte unos sobres de cartas coleccionables y entonces tenías que utilizarlo para un elemento que luego explicaré. Y la verdad es que nunca llegué a tener las cartas y eso hacía que la utilidad de este libro fuera ligeramente limitada. De hecho, sí, se les vio un poquito el plumero con esto. La guía del jugador lo que hacía era que pudieras utilizar un sistema de magia alternativo que ya prescindía de las cartas, lo cual hacía que fuera prácticamente indispensable. Por lo menos indispensable si querías jugar en serio. Aquí tendríamos lo que sería el libro que acompañaba a la pantalla, que aquí ya prescindimos del color. Y que bueno, principalmente lo que hace es que amplía un poco lo que serían las reglas de interacción entre los distintos juegos del mundo de tinieblas. De hecho, en esta época todavía intentaban hacer que pudieras jugar con hombre lobo, con mago y con distintas razas mezcladas, cosa que por experiencia sé que no funciona demasiado bien. Luego tendría por aquí, y esto forma parte de lo que sería La Tierra de los 8 millones de sueños, que sería el libro oriental del típico año del loto. Más que nada porque antiguamente White Wolf hacía años temáticos, el año del cazador, el año del ajuste de cuentas. Esto sería el año del loto, que era cuando hicieron suplementos orientales. El problema que tiene esto es que es un poco incompatible con todo lo demás, porque utiliza reglas distintas, lo que siempre pasaba con estos suplementos, o por lo menos en casi todos. El Gengen Yokai de Werewolf es bastante usable. Teníamos por aquí lo que sería la Isla de los Poderosos, o la Isla de Mighty, que sería el libro de Gran Bretaña. El libro de Gran Bretaña, no solo para Changeling, sino para Mago, que fue por una de las razones por las cuales me lo pillé. La verdad es que el contenido para Mago es un poco débil. Principalmente porque hay 3 o 4 magos, eso sí tienes mucha suerte, de cada una de los reinos del Reino Unido. O sea, por ejemplo, podemos tener a lo mejor 3 magos para toda Inglaterra. A pesar de que, claro, evidentemente te hablan de que no es una guía completa y absoluta, cosa que la verdad es que me hizo que la usabilidad de este suplemento fuera un poco limitada. Eso sí, tiene bastante historia, con lo cual es bastante utilizable, sobre todo desde el punto de vista de las hadas. Y ya que hemos pasado por todo esto, ya hablamos de una edición un poquito más conocida, ¿vale? Y cuando llegue a esto ya veréis por qué voy a empezar a hablar de esta edición. Esta es la segunda edición de Changeling en el sueño. Como podéis ver, por un lado es la portada con ciertas grietas, la portada de la primera edición, y por aquí la portada de la segunda edición, completamente rota. Esta edición, la segunda edición, mejora en todo la primera edición que hemos visto. No solamente porque sea tapadura, no solamente porque sea ya completamente a color, y con todo el arte, bueno, o casi todo el arte, o casi todo el arte a color, sino porque, por ejemplo, ya no tiene el defecto que tenía la primera edición con respecto a la magia. Aquí tenemos todo lo que es el ensueño muchísimo mejor explicado. De hecho, se toman muchas molestias en que lo entiendas prácticamente todo, en hablarte acerca de, ya para empezar, hablarte de acerca de dónde estás jugando, cosa que era un problema muy gordo en la primera edición, porque te podías pillar la primera edición y decías de qué demonios me están hablando.
Y aquí es de la edición de la que voy a hablar, principalmente. Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Aparte de que tenemos esta especie de conflicto entre las hadas de antiguo cuño y las que se habían quedado en casa, o sea, de los ángeles de toda la vida, tendríamos lo que serían las razas. Tendríamos las razas de las distintas hadas y tendríamos las cortes. ¿Qué son las cortes? Las cortes es uno de esos sitios donde tenía más problemas con el tema de la traducción porque son las cortes silly y un silly. Que la traducción es un poco, puede ser un poco chapucera, hay veces que la gente los deja con los nombres originales tal cual. De hecho, por ejemplo, en Dresden suele pasar que ya hablan del silly, del un silly directamente. Sino que aquí lo que tenemos sería, la traducción sería algo así, como yo la traduzco normalmente como la corte visible y la invisible. La corte silly serían las hadas que siguen un sistema más o menos medieval. Siguen directamente los caminos de la caballería, de la palabra dada, del amor cortés, ese tipo de cosas. Los unsilis serían directamente los que serían que afrontarían las cosas de una manera un poquito más práctica. Serían hadas que ya se lo toman todo de una manera un poquito más realista. No luchan tanto con las fuerzas que suponen al ensueño. Ah, por cierto, no he hablado de esa dualidad. Es que esto es un juego lleno de dualidades, como puedes comprobar. No suponen las fuerzas de la banalidad, sino que la utilizan. ¿Y qué es esto de la banalidad? Me estaréis preguntando. Bueno, he hablado del ensueño, he hablado del mundo normal y del mundo de las hadas y del mundo de la imaginación. Evidentemente, con respecto a eso, hay una especie de reverso oscuro, que es nuestra realidad mundana. La realidad mundana de las hipotecas, del ir a trabajar, de los problemas cotidianos, de la política, de los chanchullos políticos, de... Está muy bien esto de que tengas que ir a rescatar a una princesa de un dragón, pero mañana a las 8 tienes que presentar un informe. Esto evidentemente hace que el día a día de nuestro mundo habitual mate a las hadas. De hecho, una de las maneras que tienes aquí de morir es directamente que la realidad cotidiana se coma tu imaginación. De hecho, es lo que dificulta, por ejemplo, que puedas realizar conjuros. Aquí se llaman cantrips, realizar efectos mágicos de glamour a los mortales. Porque si estás intentando encantar a un niño, la dificultad no es la misma que si intentas encantar a un contable que trabaja para una firma de abogados. El nivel de banalidad que tienen ambos no es exactamente el mismo. Y además eso hace que aquí tengamos una cosita en la creación de personajes que es bastante única dentro del mundo de tinieblas, que es que podemos llevar niños. De hecho, cuando quieres el personaje, puedes elegir la edad que vas a tener. Puede ser una persona mayor, que tiene una banalidad alta y un glamour, que sería la cantidad, sería algo así como la magia, los puntos de sangre vampiro, la cantidad de fantasía que tienes tú. Evidentemente, si eres un niño, tienes muchísima fantasía y una banalidad muy baja. Si eres un adulto, tienes una fantasía no tan alta y una banalidad bastante alta. Y si eres... Pero puedes jugar con lo intermedio, que es lo que normalmente suele jugar la gente, que son los adolescentes. O los jóvenes adultos, como podríamos llamarlos. Hasta los 23 años, una cosa parecida. Y ahí es donde más o menos os podéis juntar, hacer un grupo de juramento, correr aventuras, ese tipo de cosas. El glamour, además de ser una cosa muy guay que permite a las hadas hacer sus efectos mágicos, es de lo que se alimentan. Es de lo que se alimentan las hadas, sí, aquí también se alimentan. También podríamos decir que cazan, pero no cazan sangre las hadas. Lo que hacen es que cazan creatividad. O sea, se alimentan de la creatividad de las obras de los artistas. Si ellos son artistas, pueden también alimentarse incluso de sí mismos. Son una especie de onanismo un poco raro. O pueden directamente alimentarse directamente de los sueños de alguien, sobre todo si son hadas un poquito más oscuras. Podría hablar de las razas de hadas, pero las tocaré un poquito por encima. Sí, sabéis, ya veis que esta review es un poco dispersa, pero es que es un juego inmenso. Y bueno, tendríamos distintas razas, cosas como los Wans, que serían algo así como las hadas de hogar.
que se dedican a hacer trabajos. Los Eshu, que serían contrahistorias, serían algo así como de Oriente Próximo, África. Knockers, que serían los que se dedican a crear se dedican a crear ingenios y ese tipo de cosas. Puka, que cambian animales. Voy muy rápido, ¿eh? Redcaps, que serían esas alas sangrientas que se alimentan de sangre, especialmente violentas. Sátiros, afectados por la pasión. Los Shade, que serían los descendientes o exiliados de las casas nobles. Tenemos los Sluag, que serían así como hadas, muy en plan rollo Tim Burton, un poco más oscuras, y que les gustan mucho los secretos, por cierto. Los Trolls, que lo que se dedican es a guardar juramentos, lugares, puentes, y que son muy fuertes, evidentemente. Y estaréis diciendo, ostras, pues las razas son así como muy inhumanas. ¿Cómo es que la gente más o menos saldría? Porque la gente normal del mundo de tinieblas no los ve. Ellos viven en una especie de mundo paralelo que sería algo así como el sueño, probablemente he dicho, pero el sueño muy cercano. El mundo quimérico, que solamente ven los niños, los borrachos y la gente muy creativa. No, que normalmente suelen ver la gente que son las hadas, gente, locos, o por niños también, evidentemente gente que no tenga prácticamente banalidad. Y evidentemente criaturas encantadas por las propias hadas. Tú puedes encantar a un mortal y hacer que viva durante X tiempo dentro del ensueño y tenerlo más o menos encantado. Y poder ver a las hadas tal y como son. También las hadas pueden intentar provocar que sus poderes se manifiesten en el mundo real. Y vosotros os preguntaréis, pero Román, esto de las luchas en el ensueño, si están mezclados con el mundo real, ¿qué pasa cuando hay un combate? Pues pasa que hay algunas cosas que son quiméricas y algunas cosas que no. Puede ser que te encuentres con dos personas en el mundo quimérico, haya dos hadas que estén luchando con espadas y escudos, y la gente del mundo normal lo que está viendo es que hay dos tipos que están en mitad de la calle haciendo ver como que se están intentando matar. O que están yendo directamente con palos de escoba. Esto hace que las partidas tengan unas connotaciones un poco extrañas, pero abre la posibilidad a, por ejemplo, hacer partidas de niños, partidas de manicomios y tal, con cosas muy especiales. Creo que ya más o menos tendríamos el tema también de las casas nobles. Una de las cosas que tiene este libro, a pesar de que haya dicho que esto lo mejora prácticamente en todo, hay una cosa que hace que este libro tenga una cierta limitación, que es que aquí podemos ver, por ejemplo, las 9 casas nobles, que creo que eran 5 silis, 3 unsilis. O sea, hay casas nobles que son prácticamente del mundo mortal. Y una que sería la corte sombría, que sería una especie de corte de carnaval o así. Aquí solamente tenemos 5, que serían las exiliadas. Con lo cual ya podéis ver que hay ciertas limitaciones, cosas que no se pueden hacer. Por lo menos, una cosa muy molona que tiene esta edición. Tiene los méritos y los defectos directamente en el libro. Lo cual está muy bien. Creo que aquí, por cierto, la edición de la factoría, creo que no estaba a color. Pero no estoy seguro. Ya me lo diréis en comentarios. Y luego tendríamos lo que serían las artes y los reinos. Las artes y los reinos, que es la parte de la magia de Cantrip. Evidentemente, prácticamente casi toda la magia solamente afecta a nivel quimérico. Hay algunas que sí que pueden llegar a afectar a nivel real, pero tienes ya que utilizar las reglas de manifestación y ese tipo de cosas. Y una de las cosas que tiene este sistema de magia es que tiene, por una parte, se parece un poco a Ars Mágica, en el aspecto en que existen las artes y existen los reinos. Las artes serían más o menos lo que haces y los reinos es lo que afectas. Y luego tendríamos algo que no sé cómo se tradujo, que es el Bank. El Bank, hubo un amigo mío que nos hacía de máster que lo tradujo como la tontería. Sí, es un nombre un poco extraño, pero ya veréis por qué. Es un acto que tienen que hacer normalmente las hadas para manifestar la energía quimérica y el glamour. Ahora, como por ejemplo, si lo que quieres es convencer a alguien, a lo mejor tienes que pronunciar el pacto al revés. Sí, son cosas que un poquito desentonan. Si tienes que viajar muy lejos, a lo mejor tienes que ir a la pata coja mientras canturreas. O sea, son actos que son que tienen que ver un poquito con lo que estás haciendo,
pero que intentan más o menos manifestar el glamour de alguna manera concreta. Eso es la parte del sistema de magia para la cual necesitabas las cartas coleccionables, porque las cartas coleccionables te venían los banks que tenías que utilizar. Y bueno, hay todo tipo de magia. Hay magia para encantar, hay magia para viajar, hay magia para hacer daño. O sea, hay glamour. Evidentemente ilusiones, por supuesto, porque evidentemente el glamour sin ilusiones, ¿qué es lo que sería? Y bueno, aquí tendríamos ya los sistemas de encantamiento y tal. Existe también, aparte de poder perder la ficha por el exceso de banalidad, de hecho incluso hay monstruos de la banalidad. Existe la que se llama el agente de otoño, que como su propio nombre indica son gente gris. Son gente que ha eliminado completamente la fantasía de su vida y prácticamente hace daño a las hadas simplemente por su presencia, simplemente porque prácticamente niegan todo lo que sería el mundo fantástico. Tendríamos otros sistemas como poder, por ejemplo, alimentarse de glamour en caso necesario. Cosas como, por ejemplo, como hacer de musa. Como, por ejemplo, coger a un artista, por ejemplo, y hacer que haga una explosión de creatividad de la que te alimente de glamour hasta de una manera increíble, pero entonces quema su creatividad en una última obra magnífica. El típico artista que hace una última obra y luego ya no puede volver a crear nunca más. Esto lo puedes emular en este sistema. Y tendríamos también lo que se llamaría el Bedlam, que sería algo así como la confusión, algo así. Que sería otro estadio en el cual pueden acabar las hadas. Sobre todo si por exceso de fantasía. Exceso de fantasía que prácticamente te vuelve loco y completamente ininteligible. Que es la otra parte. De hecho, por ejemplo, si... Pero bueno, es casi preferible a la alternativa. Que es que te conviertas en una persona normal. Una persona normal y no recuerdes absolutamente nada del mundo fantástico. Un mundo fantástico que la verdad es que hace que desentone muchísimo más de lo que sería el mundo el mundo de tinieblas. Y bueno, este viaje de Alicia por el País de las Maravillas creo que ha acabado o no, porque nuestro rol creo que va a sacar. De hecho, no es que lo crea, es que han sacado ya los mensajetes de apúntate al mecenazgo. Va a sacar la edición 20 aniversario de Changeling en el sueño. Si más o menos os ha gustado, ya sabéis lo que tenéis. Yo creo que si lo sacan a color, que creo que será la primera vez que lo saquen, creo que será una buena oportunidad para tener este juego que la verdad es que es bastante único. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima.